Fabián Palo Oliver acompaña a María Eugenia Smuck en una de las listas que va a estar compitiendo en las próximas internas, en las próximas PASO, dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Está con nosotros. Bienvenido, ¿Cómo diputado. les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Tenga cuidado, hoy Berlanga está muy chicanero. Y bueno, pero ya estoy acostumbrado con Juan. Tenga cuidado por las dudas, por las dudas. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿De campaña? De campaña, sí. En realidad hoy en Santa Fe, mañana Venado Tuerto, esta noche Rufino, que yo no voy, va directamente María Eugenia. Bueno, después tenemos miércoles y jueves Departamento de la Capital, y domingo asado en Santo Tomé, y bueno, ya después el lunes hacemos Reconquista, Villocampo, Vera, después volvemos de acá hasta el viernes de la otra semana, todos los días recorriendo el interior. ¿Cuál es el potencial votante de la lista de María Eugenia Smuck? En primer lugar, el votante que se identifica con el Frente Progresista. Nosotros estamos convencidos que el Frente Progresista, y bueno, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, todavía es un espacio que tiene mucho para dar a la provincia de Santa Fe, del cual nos sentimos orgullosos de formar parte, pero con la diferencia de que es aquel votante que se identifica con el Frente, pero que entiende que nosotros podemos aportar algo distinto, ¿no? Nosotros es una lista que se conformó desde abajo hacia arriba, pero realmente es así, no es no es un juego de palabras, no somos la lista oficialista que nos apadrina el gobernador, ni tampoco es una lista que se haya armado en Buenos Aires, en Casa de Gobierno de Buenos Aires, sino que es una lista que nació a partir de un requerimiento y de una necesidad política de un grupo de militantes que entiende que hay que seguir construyendo en el Frente Progresista, que Santa Fe tiene que elegir diputados que realmente defiendan a la provincia de Santa Fe, pero sin sobreactuaciones, con equilibrio, con una buena relación con el Poder Central, con el Gobierno Nacional, pero que esa buena relación no signifique renunciar a los requerimientos que la provincia de Santa Fe necesita gestionar ante el Gobierno Nacional. No le ha ido bien al Frente Progresista en las últimas legislativas nacionales. No. Y muchos analizan, bueno, la actualidad del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, pero sin un correlato a nivel nacional, sin si me permite el término, una pata fuerte a nivel nacional, sin alianzas estratégicas a nivel nacional. Se hablaba, bueno, Stolbizer ahora está con Massa, digo, es otra cosa. Digo, ¿se puede plasmar un proyecto de Santa Fe a partir de estas elecciones en el Congreso? Yo no sé si al Frente Progresista le va a ir bien en estas elecciones tampoco. ¿Cuál es el problema y el gran desafío que tiene el Frente Progresista y cualquier otro espacio que se plantee como alternativa distinta a la grieta o a la polarización que existe entre lo que es el macrismo y el gobierno anterior, y el kirchnerismo? Polarización que, por cierto, alimentan ambas partes con una intencionalidad política muy clara y muy definida. Creo que al kirchnerismo le conviene pararse en ese lugar porque, bueno, consolida su voto duro, que después habrá que ver si es 25, 30, eso es imposible saberlo, 35, y al mismo tiempo, bueno, al macrismo le conviene, pues bueno, hace eje en lo que fue el gobierno anterior y bueno, disimulan de esa forma también las críticas que pueden recibir en este año y medio de gestión. Entonces, para quienes planteamos una alternativa distinta, es muy difícil romper esa polarización. Creo que la ventaja que tiene el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe es que, a diferencia de la elección anterior, donde se elegía presidente y la polarización es más fuerte todavía, es que en esta elección de medio término, donde se elige diputado, me parece que se puede trasladar más al vecino, al ciudadano, la necesidad de que lo que tiene que elegir ahora son diputados que defiendan al pueblo santafesino. Esa es la función que tiene un diputado nacional. La verdad que creo que se defiende a los diputados de Santa Fe defienden al pueblo de Santa Fe, generalmente si no sos del oficialismo, esto también hay que decirlo, por más que al oficialismo no le guste o a la gente de Cambiemos, cuanto más diputados haya de otras expresiones políticas representando a Santa Fe, mejores para defender a los intereses de todos los santafesinos. Y también creo que es necesario que el Congreso Nacional logre tener un equilibrio tal que ninguna fuerza tenga mayoría absoluta. Es muy difícil que la tengan.
con la composición actual y con las renovaciones que van a dar. Yo soy un convencido que las mayorías automáticas perjudican a los cuerpos legislativos, por un lado, y terminan perjudicando a quien gobierna, porque terminan convirtiéndose en escribanía, y eso también hay datos concretos en la historia argentina que realmente demuestra que cada vez que un gobierno central, con mayoría legislativa, la provincia sí, o los municipios, la verdad que lamentablemente terminan siendo perjudiciales, así que esperemos que también la composición del Congreso sea lo suficientemente heterogéneo para que todas las fuerzas tengan la obligación de poder construir consenso, que nadie imponga nada, porque también es la única forma no sé si la única forma, pero es una forma interesante para poder romper esa hegemonía política que a veces se expresa en forma perjudicial, ¿no? Pablo, la diferencia de la lista que vos integrás con la lista que lidera Contigiani tiene más que ver con la forma de agrupar que tiene básicamente el socialismo al resto de las fuerzas, la convocatoria, también la posibilidad de, al ser gobierno, separar, ubicar en los cargos claves, o tiene más que ver con otra cosa, que es con la cosmovisión de la política, del mundo, con la gestión, digamos, con situaciones más profundas, podríamos decir. Lo otro no es menos profundo, digamos, si vos estás raleado en medio de tu espacio, también te sentís incómodo. Pero, ¿por dónde está la mayor diferencia? ¿Por este lado, por el lado de la interna, propiamente dicha partidaria, o por el lado de la mirada de las cosas públicas? Un poco de las dos cosas, fundamentalmente por cómo se construyó la lista oficialista. Nosotros no fuimos consultados y esto lo dijimos desde el primer día y lo vamos a seguir diciendo. Nosotros entendemos que la construcción de una lista de consenso es posible si se convoca a todas las partes a discutir. Nosotros, la verdad, no fuimos convocados por los compañeros del socialismo ni por ninguna otra expresión interna del radicalismo que, bueno, se autotitulan mayoría hoy dentro del radicalismo. Para ponerle nombre y apellido, el Grupo Neo. Tampoco fuimos convocados, se nos preguntó qué pensamos de esa construcción. Y por el otro lado, obviamente, hay diferencias, pero creo que son más de forma que de fondo, en la visión de lo que es la relación del gobierno con el gobierno central y de lo que son las políticas, sobre todo económicas de Macrista, hay muchas coincidencias. Sí, en cuestiones de forma hay diferencia, y la hemos tenido. Esas cuestiones de forma a veces terminan siendo más que de forma. Por ejemplo, lo que fue el balotaje. Yo nunca coincidí que en un balotaje un sector político se exprese por la libertad de acción o la abstención. Para mí había que jugar fuertemente sentar posición. Y así como yo lo hice públicamente, esperaba lo mismo del Frente Progresista que lo haga. Si bien es cierto que en ese momento también en el Frente Progresista ya había radicales que trabajaron la candidatura de Macri y otros miembros del Frente, como los compañeros del socialismo, que no habían tenido ningún candidato que llegue al balotaje. Yo siempre digo que los balotajes uno no vota a su candidato, sino que tiene que optar entre distintos modelos. Y ese fue una diferencia, creo que había que jugar. Porque también es cierto que era la primera experiencia que teníamos en el país con el balotaje y que sabíamos que Macri representaba lo que hoy está poniendo en práctica, ¿no? Yo creo que si alguien tenía duda que Macri era volver a los 90, me parece que con este intento de flexibilización laboral, me parece que ya no van a tener más posibilidades de negar que Macri representa el modelo neoliberal de los 90, obviamente con las diferencias que tiene el mundo desde los 90 a esta parte, ¿no? Pero está claro de que eso fueron diferencias en su momento. En la ancha avenida del medio, como le gusta decir a Massa, los que no están de un lado ni del otro de la grieta, ¿por qué crees que quien se encuentre allí tiene que optar primero por votar al Frente Progresista Cívico y Social y no a, del FRADE, las otras listas de izquierda, el masismo y demás? ¿Por qué el Frente Progresista y por qué particularmente la lista de ustedes? ¿Qué diferencias hay en ese medio, no? Y que en muchos aspectos quizá no haya diferencia. Hay muchas coincidencias con algunos sectores de centro-izquierda porque por lo menos nosotros queremos construir un espacio que represente algo distinto a lo que es hoy el gobierno nacional. Entonces, cuando vos te pones a discutir, podés tener muchísimas coincidencias con otros actores. Con la ultraizquierda no, porque realmente la ultraizquierda, más allá
de algunas pequeñas coincidencias que podamos tener en temas puntuales, son mucho más las diferencias que las coincidencias. Pero con algunas expresiones de la izquierda, como puede ser Carlos del Frade, hay muchas coincidencias. Creo que la elección del Frente Progresista tiene que ver básicamente con que Santa Fe necesita diputados que defiendan a la provincia de Santa Fe y al Estado santafesino. Básicamente esa es la síntesis, y nosotros entendemos que cuanto más diputados del Frente Progresista lleguen al Congreso Nacional, va a ser mucho más fácil poder discutir las cuestiones que hay que discutir. A ver, Argentina necesita de una vez por todas discutir una profunda reforma fiscal. Hace años que se vienen planteando y nadie aborda la discusión en serio, y eso hay que comprometerse. Tiene que haber un nuevo pacto fiscal en la nación, un nuevo modelo de coparticipación, cómo se distribuyen los recursos en el país. Y por lo menos nosotros manifestamos que estamos dispuestos a discutirlo. No creo que los diputados de Cambiemos tengan la voluntad política de discutir, ni tampoco creo que los puedan hacer otros sectores que no representan o no son candidatos por Cambiemos, pero que toda su historia ha demostrado que no son proclives, que en esas reformas que pretendemos implementar paguen los sectores que más tienen y que se dejen de ajustar a los sectores que menos tienen. Creo que esa es la clave de lo que debería ser esta elección y la discusión en este proceso electoral. Ahora, desde el PRO, desde Cambiemos, dicen, el Frente Progresista se sentía más cómodo con el kirchnerismo. Y los kirchneristas en campaña, Agustín Rossi acá dijo, sí, está bien, pero el Frente Progresista, los diputados socialistas le votaron todo a favor a Macri. Fondos buitres, pago de deuda, etcétera, etcétera. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Mirá, yo estoy convencido de que los gobiernos, ningún gobierno hace todo mal, ningún gobierno hace todo bien. Lo que sí hay matrices, y este gobierno tiene una matriz que es un gobierno neoliberal, y pues yo por lo menos en lo personal estoy convencido de que es un modelo que ya hemos conocido, y los perjudicados son los sectores populares, los sectores de menores ingresos, los laburantes, los sectores asalariados, y que se transfiere permanentemente recursos al poder económico. Y esto quizás el común de la ciudadanía no lo vea o no lo interprete así, porque lamentablemente estamos viviendo también producto de una comunicación que baja de los propios medios que son funcionales y periodistas que son funcionales a ese modelo de gobierno. Lamentablemente esa grieta que hoy existe también se está planteando, a mi modo de ver, yo lo veo con mucha preocupación, porque de eso es muy difícil volver después, con un modelo que termina siendo clasista, porque realmente esta cuestión que decía vos, el votante que clasificaba al Durán Barba, sí. La verdad que es preocupante, que se entienda de que quienes votan al kirchnerismo son los descamisados, los cabecitas negras de algún momento. Plantearlo de esa forma no solamente que suena feo, que es discriminatorio, y a mí en lo personal me da hasta asco, sino que no es casualidad que esas cosas se plantean. Entonces, la verdad que yo no reniego de lo que es compartido con el gobierno anterior, y tengo la honestidad intelectual para reconocerlo. Algunas cosas me arrepiento, pero no significa, digo, me arrepiento en términos de decir, reconozco que me equivoqué con algunas cuestiones, pero en líneas generales lo que he apoyado no me arrepiento. Yo sigo creyendo que Aerolínea debe ser estatizada, que debe ser una empresa del Estado, y que hoy que haya un juicio, chocolate por la noticia que iba a haber un juicio, y Argentina se tendrá que defender de la mejor forma posible para que sea lo menos oneroso posible si se pierde ese juicio. Pero no me arrepiento, y si hubiese sido legislador en ese momento hubiese votado a favor. La asignación universal por hijo, todo lo que es la política de desendeudamiento que hizo el gobierno anterior, yo lo reivindico, y si hubiese sido diputado nacional lo hubiese votado. Entonces, los legisladores socialistas, en ese caso, que lo votaron en su momento, creo que no deberían ni avergonzarse ni arrepentirse. Y hoy, sí, desde que asumió Macri para acá, yo también tengo que decir que si hubiese sido legislador nacional, más hubiesen sido las cosas que no hubiese acompañado a las que hubiese acompañado. Y podemos ir uno por uno y puedo ir fijando posición. A mí no, digo, dividir las cosas entre lo que apoyaste, no, creo que cada uno debe dar su justificación y sus por qué,
y a partir de ahí la gente debe ir tomando una posición. Lamentablemente hoy no hay discusión de ideas, hoy hay confrontación y si no hay discusión de ideas es muy difícil después construir los consensos. Por eso nos está pasando lo que nos pasa como sociedad también, y uno lo ve en las redes permanentemente. La política o la discusión política es sinónimo de descalificación, y es sinónimo, generalmente esa descalificación va de la mano de querer descalificarte para invalidar la discusión que se tiene que dar en cualquier debate político. Entonces me parece que cada uno de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de discutir qué nos pasa como argentino, qué pasa en el Congreso Nacional, qué necesita el Congreso Nacional, y bueno, esto es lo que vamos a tratar de hacer en estos pocos días. Entonces, insisto, yo no me arrepiento de lo que he acompañado, no me arrepiento de lo que acompaño de este gobierno, que lamentablemente son muy pocas las cosas que puedo acompañar, y no renuncio a discutir ideas, más allá de que pueda estar equivocado, no. Palo, ¿qué crees que van a hacer los radicales en la provincia de Santa Fe? Porque que José Corral y que Nicky Cantar y que el espacio de Universitario sean candidatos no significa que todos los radicales van a apoyar a esos candidatos. ¿Hay un perfil de radical que está más o menos establecido o no, digamos, vos que sos un dirigente del radicalismo? Porque además ahí se concentra el voto anti-K, el voto, mirá, si nos permite, el medio gorila, sí. Ahí se concentra el voto, yo lo que te nos puedo... une el espanto más que el amor, me parece. Yo lo que te puedo decir que la mayoría de los dirigentes radicales, esto es un dato de la realidad, va a votar la lista de diputados del Frente Progresista. Un dato de la realidad, digo, porque la mayoría del radicalismo quedó en la conformación del Frente. Una u otra, decís, una u otra. Una u otra, pero ahí va a estar la mayoría del dirigente radical, digo, los presidentes comunales, los intendentes, los concejales. Hay una mayoría abrumadora de dirigentes que hoy están en función de gobierno, que optó por quedarse en el Frente. Muy poco lo que terminó yéndose a Cambiemos, ¿no? Inclusive no llegan a una decena de ciudades la que se conformó Cambiemos. Lo que sí en el votante radical me parece, en primer lugar, creo que hay un componente radical que es la eterna lucha que debemos dar a aquellos que queremos hacer radicalismo, y sobre todo a quienes reivindicamos a Alfonsín, de un componente antiperonista, lo que comúnmente se llama gorila, digamos, para los peronistas, y que seguramente van a acompañar al macrismo. Lo que tratamos de decir en la provincia de Santa Fe, de que acá el adversario para el Frente Progresista es Cambiemos. No creo que sea el peronismo, esto lo digo también con respeto, en términos, digo, hay más coincidencia hoy quizás con cualquier peronista que con Cambiemos, a eso me estoy refiriendo. Entonces va a haber un componente radical que va a votar a Cambiemos, pero también va a haber muchos radicales que no lo van a hacer, y lo van a hacer por el Frente Progresista sin ningún tipo de duda. Creo que en el radicalismo no solamente que por delante hay un debate que hay que dar a nivel de dirigentes, sino también hay una evolución en el electorado radical que va de la mano de la evolución que se vaya dando en el total del electorado. Yo con esto que digo, a mí me preocupa la falta de discusión de ideas. Para mí es simplificar, decir, bueno, todo aquel que no esté en Cambiemos es kirchnerista, es una simplificación que no solamente no compartimos, sino que también una simplificación que termina... es funcional a los dos. A los dos. Y de la misma forma digo a lo contrario. Entonces hay que hacer un esfuerzo para tratar que los radicales... por más que no compartan mucho de lo que ha pasado en el gobierno anterior, entiendan de que ya está, el gobierno anterior terminó su mandato el 10 de diciembre del 2015, hoy hay otro gobierno, y la función que debe tener un radical es la de interpelar a ese gobierno y tratar de que ese gobierno cambie de rumbo, que es lo que no se logra, al contrario. En vez de cambiar el rumbo, lo que está haciendo el macrismo y Cambiemos es profundizar las primeras medidas. Yo no tengo ninguna duda que después, y esto no es campaña del miedo,
muy difícil que lo diga, pero yo no tengo ninguna duda que después de las elecciones van a venir más ajustes. Imagínense ustedes, si en el medio de un proceso electoral están discutiendo la posibilidad de sacar una flexibilización laboral, imagínense ustedes, que no lo hacen por una cuestión de que tenemos un gobierno que dice la verdad. Mentira, hay un gobierno que está en una instancia hoy de mucho debate, porque es cierto que en el gobierno nacional hay mucho debate. Están aquellos pragmáticos que dicen, cuidado que tenemos elecciones, esta discusión no la podemos dar, y hay otros que lo hacen, no lo voy a calificar por qué lo hacen, porque no lo sé, pero es cierto que filtran algunas cosas y después sale a los medios de prensa. Pero por un mismo diagnóstico, digamos, también. Sí, yo creo que lo filtran a propósito, claro. Hacen prueba y error, tiran para ver cuál es la reacción de la sociedad. Claro. ¿Y cuál es lo preocupante de esto para cualquier vecino que está viendo? A ver, todos en nuestra familia tenemos laburantes, porque parece que ahora nadie es laburante y que la clase media no son laburantes. Entonces cuando uno habla de flexibilización laboral, yo por lo poco que ya estuve hablando con algunos, la reacción automática es que todo laburante ya no es el público, ya es el público y el privado, que todo laburante es vago, que todos los laburantes tienen derechos que en otros países ahora, no lo tienen. Evidentemente está instalado en el inconsciente colectivo de un determinado sector de la sociedad que está de acuerdo con eso, digo, porque a mí no me queda otra lectura, sino de cómo previo a la campaña van a poner temas tan sensibles al debate, flexibilización laboral, más ajustes, etcétera, si no estarían pensando en un núcleo duro de votante que evidentemente está de acuerdo con eso. Está claro que sí, por eso digo que no es casualidad, tiran, van probando, algunas reacciones tienen dentro de su propio gabinete, pero está claro que sí, por eso yo digo, no es un momento fácil para aquellas expresiones políticas que quieren hacer política desde otro lugar, en nuestro caso, claro, que nos identificamos con la socialdemocracia. Todavía tiene que ir socialdemocracia, no existe la socialdemocracia, te dice todo el mundo. Pero bueno, también es cierto que el mundo es pendular y en el campo de las ideas también las sociedades van teniendo movimientos pendulares. Hace 4 o 5 años atrás, para mí era impensado poder discutir algunas cosas. Yo creo que ya eran conquistas absolutamente ganadas y sin embargo está claro que no es así, que no son conquistas ganadas, que hoy haya argentinos que entiendan que los derechos laborales se pueden discutir y se puede retroceder. Evidentemente, bueno, quienes los creíamos que había conquistas que ya estaban consolidadas socialmente, nos equivocamos, porque yo no me niego a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, honestamente, no me niego, pero que tengamos todo claro que los convenios colectivos de trabajo, en principio el gobierno pretende discutirlo antes que nada con los empresarios. Yo no demonizo tampoco a los empresarios, a los industriales, pero yo como gobierno, y esa es una diferencia que te muestra dónde está parado, con los primeros que me sentaría a discutir son con los laburantes, con los trabajadores, y después sí con los sectores que en definitiva con la patronal. ¿Que Argentina tiene un costo laboral alto comparado con otros países? Sí, lo tiene, y habrá que discutir a ver de qué forma también los costos laborales se disminuyen. Yo tengo una opinión, la forma de disminuir los costos laborales es disminuyendo la carga fiscal, tributaria y de impuestos que tienen todas las empresas. Y no viene el ajuste, no tiene que venir por el lado siempre más débil, el eslabón más débil que es el laburante. Entonces, si estamos dispuestos a discutir de qué manera se modifica la carga y la presión fiscal que hay, discutámoslo, pero siempre salvando al laburante, al trabajador y sobre todo defendiendo sus derechos. Entonces, siempre se empieza al revés, este gobierno por lo menos siempre empieza al revés. Bueno, esa es otra parte, otra respuesta concreta desde qué lugar nos paramos nosotros, ¿no? Pablo, gracias por venir. Gracias a ustedes.